llegamos a uno de los espacios que nos encanta, un café con, porque hay que hablar de dopaje. Y para eso nos acompaña Diana Medina, gerente de educación de la Organización Nacional y Organización Regional Antidopaje. Bienvenida en la mañana. Y bueno, hemos estado palpitando todo lo que va a ocurrir en uno de los escenarios para todo atleta, que son los Juegos Olímpicos. Pero más allá de la parte deportiva, también hay otros temas, en este caso, como el dopaje para los atletas. Háblenos un poco de esto y educación más que nada para los televidentes. Claro que sí, gracias por la invitación. Te cuento un poquito. El antidopaje es un mundo. Muchos no conocen el dopaje solamente por el consumo de sustancias, pero evidentemente hay un mundo de infracciones que los atletas pueden cometer dentro de su función como deportistas. Existe lo que es la Agencia Mundial Antidopaje, que es la agencia mundial que se encarga de monitorear y velar del juego limpio en todos los deportes. Entonces, dentro de la Agencia Mundial Antidopaje se crea el Código Mundial Antidopaje, que abarca ciertas políticas, ciertos procedimientos que cada uno de los deportistas y las organizaciones debemos cumplir. Cada organización cuenta con diversos estándares internacionales, el de educación, el de controles, donde cada una de ellas debe abarcar normas, pasos, procedimientos, controles que se le aplican a los atletas para que de esa forma se logre el juego limpio en el deporte. Hablar de sustancia y de métodos más comunes en este caso, para que nos puedas como desglosar cuáles serían los más comunes en el mundo del dopaje. Ok, evidentemente existen varios. Uno de ellos son las hormonas de crecimiento, son muy consumidas en el deporte. El tema de los diuréticos, que muchas personas dirán cómo un diurético puede hacer que un deportista salga positivo, es porque se considera un agente mascarante, quiere decir que va a cubrir ciertas sustancias que ese deportista puede estar consumiendo y engaña los controles de dopaje. Otra de las sustancias más comunes son las drogas sociales, lo que es el cannabis, lo que es la cocaína, las hormonas de crecimiento, como ya les mencioné, también están los narcóticos, hay muchos. Y eso, en medio de todo, Diana, mencionar que, y me vienen a la cabeza cuando dices hormonas de crecimiento y tal, hubo casos incluso que en la parte nutritiva, que incluso hubo casos, me acuerdo uno plenamente en México, que fue escandaloso, que precisamente trataron y decían, no, pero era digamos, un químico autorizado, pero al final no tan autorizado. Cuéntame esa relación de la parte nutritiva y pues cómo pasa eso, que pues si bien hacen controles y me imagino hay un comportamiento de ética en torno a los deportistas, cómo a la final terminan también habiendo casos de este tipo. Ok, te cuento un poquito el tema de la nutrición. Evidentemente muchos deportistas salen positivos por el consumo de suplementos nutricionales, los famosos suplementos completamente puros, naturales, que no tienen mucho de eso porque contienen contaminantes y han salido muchos positivos. Si nos vamos a la parte de comidas, la contaminación cárnica es un tema bastante complicado porque se da la inyección a la carne de nandrolona y ciertas hormonas de crecimiento que al consumirlos en grandes cantidades, pues evidentemente va a lograr un resultado positivo en el control. ¿Cómo podemos mencionar de manera específica? Sé que hay un fin con todo el tratamiento del antidopaje, pero esto lleva a alterar rendimiento en el atleta, llega también a perjudicar la salud para los deportistas. ¿Cómo podemos más allá, pues, generalizarlo en este caso? Ok, te comento. Muchos se hacen la pregunta de qué son los factores que considera la Agencia Mundial para poner esa sustancia como prohibida. Que aumente el rendimiento, que afecte la salud de los deportistas y que rompa lo que es el juego limpio. Entonces está haciendo trampa. Elevar el rendimiento ya es un factor importante para que esa sustancia entre. ¿Cuáles son esos procesos que nosotros como organizaciones aplicamos para poder lograr encontrar esos positivos para evitar esa trampa? Ya hemos llegado a hacer controles en orina, controles en sangre, controles de pasaporte biológico y controles de lo que es gota seca. De hecho, en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se van a estar realizando todos estos controles para monitorear y evitar de que existan muchos positivos dentro de las competencias. Y hablando justamente de estas técnicas, aquí en Panamá, ¿cuáles son las que se están realizando y cómo son los métodos que se realiza el dopaje aquí en Panamá? En Panamá realizamos básicamente los procesos de control en orina. De hecho, es bien costoso realizar un control porque no lo analizamos en Panamá. Los controles son analizados en Cuba, en este caso en lo que son controles en orina,
Y te puedo hablar de que un control puede estar saliendo de entre $400 a $500 dependiendo del tipo de control que se vaya a hacer. Otro de los controles que hemos aplicado es el de sangre. Y el más sonado ahora es el pasaporte biológico, que el pasaporte biológico, si te hablo así muy sencillo, es como el expediente sanguíneo de cada deportista. Al año se deben aplicar 3 controles de pasaporte biológico y eso nos da una data para poder analizar y saber si en algún momento hubo esa probabilidad de un dopaje en ese deportista, y de tener esa sospecha se manda a hacer entonces un estudio profundo de orina o de sangre para ver si la sustancia es encontrada, porque el pasaporte no te logra encontrar una sustancia específica, sino da esa probabilidad. Viéndolo desde ese plano, bueno, los que están encargados en la revisión, perfecto. ¿Qué hay de los atletas? ¿Qué tanto se están preparando los atletas en materia o qué tanta educación podríamos decir de los propios que ya están en alto rendimiento? Cada vez las exigencias son más, las marcas son más. Muchas veces alguien podría preguntarse, ¿realmente hay algún atleta 100% limpio a la hora del alto rendimiento? ¿Es realmente posible tener altos resultados? ¿Cómo va ese manejo con el atleta? Sí, es posible. De hecho, existe un estándar internacional de educación para contestar tu primera pregunta con el tema de si se preparan, cómo hacen para no consumir sustancias. Se da mucho a la educación, con programas en cada país. Tenemos que cumplir con un programa de educación y de prevención. Básicamente, lo que le decimos a los deportistas es que con mucho descanso, con buena alimentación y con buen entrenamiento es más que suficiente. Sí hay muchos deportistas que no consumen sustancias porque existen muchas alternativas. Muchos piensan que esa lista de prohibiciones abarca todas las sustancias, o sea que ahí vas a encontrar todos los medicamentos y no es así. Hay muchas soluciones, muchos plan A, plan B, plan C para poder entonces consumir algo que no esté dentro y que no vaya a elevar ese rendimiento, que es lo que estamos cuidando. Y no podemos obviar un tema que es el mundo de la tecnología, que ha acaparado diferentes industrias, y tendría que preguntarte también en el sector del dopaje, ¿en qué ha intervenido o en qué ha afectado en este caso la tecnología? Bueno, evidentemente, como te comenté, el pasaporte biológico creo que es lo más tecnológico que tiene ahorita mismo el tema antidopaje para precisamente ir buscando más allá antes de mandar un examen per se. Y también a nivel tecnológico ponernos al día con las plataformas educativas para que los atletas tengan todo de la mano para poder estudiar. Tenemos la plataforma DEL, nosotros como organización regional contamos con una academia latinoamericana y el Caribe que te permite tú poder estudiar, informarte, o sea que no hay excusa. Porque una de las infracciones es que no, la excusa de decir no sabía o no estaba informado no te exime de una sanción. Así que tenemos toda la tecnología al día con las plataformas, con los estudios, con las charlas que tenemos que nosotros cubrir anualmente para todos los países, para que de esa forma los atletas tengan toda la información. Y en este caso, hablar de los programas aquí en Panamá, si nos puedas orientar cuál es ahorita mismo la promoción, hacia dónde están apuntando ustedes como organización. Por ejemplo, ya los atletas que están en Francia, ya que están todos allá, ya todos fueron formados y el tema con Panamá es que muchos de ellos no practican acá localmente. Muchos de ellos entrenan fuera, entonces la tecnología entró ahí, ¿no? Tuvimos que hacerlo en línea para poderlos informar y darles a ellos. De hecho, la Agencia Mundial también sube en sus plataformas cursos. Por ejemplo, hay un curso obligatorio para los deportistas que es para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y así entonces vamos agarrándolos. También hacemos las charlas presenciales, les mostramos paso a paso cómo son los procesos y bueno, por lo general atletas de alto rendimiento y élites ya ellos han pasado por muchos controles a lo largo de su carrera. Oye, Diana, y entre otras cosas, ahora que mencionábamos lo de los atletas y el presente, estamos en un nuevo gobierno, estamos también en un nuevo mandato con Ordóñez designado todavía en Pandeportes. ¿Qué tanta relación tu organización depende o qué tantas necesidades podrían haber en ese complemento con Pandeportes o con el Comité Olímpico, el mismo Ministerio de Salud? ¿Qué tanto están previendo programas para estos próximos 5 años? Bueno, de hecho, el Instituto Panameño de Deportes, Pandeportes, es el instituto que nos apoya 100% en todos los proyectos, trabajamos de la mano y precisamente es para esa búsqueda y evitar que haya esa trampa y se mantenga el juego limpio. El Comité Olímpico, por supuesto, que está completamente anclado con nosotros, porque una vez esa delegación sale, se publica, ya nosotros inmediatamente tenemos que empezar a trabajar con ellos, formarlos, darles esa docencia y con las federaciones internacionales y nacionales. Nosotros prácticamente al año hacemos de 200 a 300 charlas a los distintos deportes con las federaciones porque es nuestra obligación. Parte de la obligación que tenemos como Panamá y como el mundo es que ningún atleta puede pasar por un control sin antes haber sido educado.
Diana, ahora que nos estamos acercando a este escenario global que son los Juegos Olímpicos, sé que, bueno, no tendremos ahorita como al dedillo un listado, porque el listado cada vez es de actualidad, de la cantidad de sustancias o medicamentos que entran como en esa alerta para todo atleta. ¿Es de manera rutinaria cada qué tiempo? ¿Cómo se lleva este proceso? Ok, excelente pregunta. Mira, la lista de prohibiciones se actualiza todos los años. En los meses de octubre y noviembre del año anterior se publica para que todos los atletas que estén consumiendo algún tipo de sustancia, algún corticoides o algo que estaba dentro de la lista anterior, que estaba permitido, tengan ese periodo de lavado, o sea, que empieza a desaparecer ese cuerpo. Entonces, el 1 de enero de cada año entra en vigencia. Te pongo un ejemplo muy sencillo, que es el tramadol. El tramadol se usa mucho y, de hecho, el que no es atleta y va a la farmacia y tienes dolor, te pueden recetar tramadol y tú lo puedes tomar sin problema. Este año, desde el 1 de enero, el tramadol es prohibido en competencia. O sea, es complicado. Entonces, lo que haces es estar informado 3 meses antes aproximadamente, si estás tomando algún tratamiento, irlo dejando y buscar un plan B. Y de no tener ese plan B, eso es importante decirlo a la audiencia, existe un formulario que se llama autorización de uso terapéutico, que es un formulario que el deportista puede aplicar de tener una enfermedad previa y justificarlo con exámenes, estudios, y eso permite que el deportista pueda tomar esa sustancia prohibida por un tema de tratamiento. Bueno, Dani Franco, de verdad que es un tema que para el televidente y para nosotros también de mucha educación, hablar del dopaje y los controles antidopaje. Sabemos que estamos también en un escenario deportivo que pues prácticamente lo vemos, pero aquí en Panamá también se hacen los grandes esfuerzos desde la sinergia en diferentes instituciones y esta organización para el beneficio de nuestros atletas. Diana, de verdad encantados de poder compartir contigo este tema. Y bienvenida siempre en realidad para educarnos. Totalmente, y eso por supuesto que también termine siendo un complemento para aquellos que hacen deporte de manera amateur, que ven en muchas cosas, también artículos de que esto te mejora el rendimiento, mucha precaución, la salud, y este tema siempre va a ser primero.